Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidente. Me ha solicitado una interrupción el congresista Velázquez Quequén. Tiene la interrupción el congresista Velázquez. Gracias, congresista Mulder. Cuando uno pide una interrupción es elemental, de cortesía darla. Yo lamento que no se me haya querido dar. Era para precisar algo inexacto que había dicho el congresista Gino Costa en su intervención. Ayer yo decía que la función básica que debemos tener como responsabilidad es conocer la Constitución, y ha dicho algo inexacto, que somos los únicos que tenemos inmunidad, que se lee el artículo 117 de la Constitución, la inmunidad presidencial. El presidente de la República, el actual presidente, que no ha salido elegido por el voto popular, sino por una corrección constitucional, tiene 48 procesos, y él no puede ser acusado. Si un fiscal encuentra, no puede ser acusado hasta después de su mandato. Entonces hay que decir las cosas completas. Y no nos venga a decir, a ponernos como modelos emblemáticos al fiscal Carrasco Millones de Lambayeque. Yo sé que es su amigo, que lo visita frecuentemente, pero no me voy a victimizar. Ayer mostré en la República cómo me sacan como miembro de la organización criminal Cuello Blancos. Vean en la República la rectificación que le han sacado. No nos hagamos. La segunda interrupción. Cuando se dice el 90% de levantamiento de inmunidad han sido rechazados, 90% de 160, 180 años. Por favor. Entonces, presidente, yo sé que defendemos apasionadamente una posición, pero estamos deliberando, argumentos con argumentos. No es verdad que solamente el Parlamento tiene inmunidad, y no es verdad que la inmunidad surgió en Italia, no ha surgido en Italia. La inmunidad ha surgido en Francia, y nosotros lo hemos recogido. No ha surgido ni en Inglaterra ni en Italia, ha surgido en Francia, y nosotros la recogemos de la Comisión de la Constitución Española de 1978, con Gino Costa. Por si acaso de repente ha sido una involuntaria incorrección, pero hay que decir las cosas como son, y no presentemos, hoy día vivimos una justicia mediática. ¿Por qué si se denuncia ayer? Porque me sacan indebidamente, ya corrigen, pero ya un fiscal ya abrió investigación. Dice, no importa, te archivará. Sí, pues, pero te investigan y te sacan. Corrupción para aclarar informaciones inexactas que había dado el congresista Gino Costa. Aquí le tengo aprecio y respeto, pero en esta vez no solamente omitió, sino se equivocó al dar cifras estadísticas e históricas. Gracias, congresista Mulder. Continúe, congresista Mauricio Mulder. Presidente, me sorprende de sobremanera que el congresista Gino Costa, que es abogado, recurra a un argumento completamente falaz, que es el de la estadística. Es decir, ya no hay que emitir juicios ni fallar en función de los casos que llegan, sino que hay que hacerlo en función de la estadística. Quiere decir que si nos llegan demasiados casos en los que son muy mal elaborados y se rechazan, los siguientes que vengan, por más mal elaborados que estén, tenemos que de todas maneras acusar a la persona solamente para equilibrar la estadística. Francamente, ese argumento, que además está contenido también en la propuesta del gobierno, es no solamente falaz, sino que revela una ignorancia supina, inmensa ignorancia, y además es una deshonra para un abogado hacer ese tipo de argumentos. Sobre todo si en el propio desarrollo del argumento se introduce un concepto que lo contradice, porque él ha dicho de que este Congreso tiene que modificar la estructura de la inmunidad parlamentaria porque hay demasiados rechazos que se han hecho. Pero no hay que preocuparse, porque en el Ministerio Público el 80% de los casos que llegan también son desestimados por falta de pruebas. Ajá, entonces en el Ministerio Público también blindan entonces a los delincuentes. ¿Cómo es posible que en el Ministerio Público blinden a los delincuentes con el 80% de archivo? Hay que hacer que el Ministerio Público equilibre pues también sus estadísticas, que el 50% sean acusados. Oiga, pero los casos no son delitos, no importa, hay que acusarlos para que el 50% sea la cifra. Entonces, por favor, pues,
Qué argumento tan falaz, vergonzoso escuchar ese tipo de argumentos aquí en el Congreso de la República por la desesperación de defender a su gobierno, por la desesperación de defender a quienes han puesto a sus familiares y a sus amigos y a sus socios en puestos públicos. Eso es lo que aquí tendríamos nosotros que discutir. Esos parlamentarios que vienen a defender al gobierno y tienen familiares en puestos de confianza del gobierno. Eso es lo que tendríamos aquí que determinar. ¿Se están defendiendo ideas o se están defendiendo puestos públicos? A ver, ¿por qué no se responsabilizan también del jefe del INPE, que permitió que el señor, un tremendo delincuente, un sicario, fugue y no ha sido asesor del congresista Costa? ¿Qué responsabilidad tiene el congresista Costa en la determinación de su asesor como jefe del INPE? ¿Qué responsabilidad tiene el congresista Costa en el nombramiento del jefe de aduanas? ¿Qué responsabilidad tiene el congresista Costa en el nombramiento de la jefe de Concitec? Entonces, por favor, pues, no tiene autoridad moral para venir a decir que aquí en el Parlamento nosotros estamos vulnerando el derecho porque nos blindamos entre nosotros. Esos son solamente encargos del señor Vizcarra, que sí tiene inmunidad. Y no solo eso, mientras los parlamentarios no tienen inmunidad, y aquí se está ratificando, para los casos anteriores a su elección, el señor Vizcarra sí tiene inmunidad para los casos anteriores a su elección. ¿Y por qué no equilibramos las cosas? Equilibremos las cosas, que el presidente de la República responda por los 49 casos que tiene que vienen de su gestión anterior. Seamos claros, esa es una propuesta. Artículo 117. El presidente de la República no podrá ser juzgado, pero por los casos anteriores sí, señor. ¿Por qué no? A ver, que el presidente de la República tenga aquí la valentía de venir el 28 de julio a decir que acepta esa propuesta. Se lo digo a usted, señor Vizcarra. Venga y plantee aquí que su propia inmunidad se tiene que levantar. Y que sus corifeos vengan con argumentos más sólidos. No vengan con esos argumentos que tienen que ver con la estadística. Por favor, presidente, el propio documento enviado por el Poder Ejecutivo, cuando señala esa estadística, dice que esta está alrededor sustantivamente de los delitos de injuria, difamación y calumnia. Es decir, los delitos que tienen que ver con la opinión que han vertido los parlamentarios. Y lo que no se dice es que el 80% de esas acusaciones provienen de alcaldes y de autoridades regionales que impiden que el parlamentario en su región pueda ejercer una función de fiscalización. Porque por lo general, cuando el parlamentario en su región va y critica a un alcalde, ese alcalde que se cree un soberano, acusa al parlamentario ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. La guerra regional que se forma alrededor de ese tema es la que propicia la proliferación de ese tipo de acusaciones de injuria, de calumnia. Y eso no se puede aceptar, pues, presidente, porque la crítica es consustancial al trabajo parlamentario. Y no puede establecerse que por el hecho de que uno fiscalice a quien ejerce los recursos públicos y los tiene y los domina y los puede controlar, esa persona pueda acallar a un parlamentario que lo único que tiene es su palabra. Lo único que tiene es su palabra. Y encima quieren acallarlo para que no critique a los que tienen el poder, a los que tienen dinero, a los que tienen la capacidad de nombrar funcionarios en el gobierno. Los que tienen la capacidad de nombrar a sus familiares en el gobierno son los primeros que deberían levantarse su inmunidad parlamentaria para que también se les pueda juzgar por todo lo que están teniendo. No hay ningún problema, presidente. Yo sí doy las interrupciones. Por alusión. No somos solo los congresistas que tenemos inmunidad parlamentaria, también la tiene el defensor del pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional. El presidente también. Olvidé decirlo, el presidente tiene una protección distinta que la establece... Tiene una protección distinta que le establece el 117 de la Constitución. Tiene una protección, pero no creo que sea inmunidad parlamentaria, no es la misma institución. En segundo lugar, presidente. A ver, continúe, termine una alusión un minuto, pero termine, por favor. Si me permiten hablar, presidente. Es por alusión, estoy respondiendo a lo que ha dicho el colega Müller.
En segundo lugar, presidente, es de público conocimiento que estoy casado con la doctora Fabiola León Velarde, que es la actual presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y es una falta de respeto del señor Mulder pretender... Termino. Gracias a mí. Es una falta de respeto conmigo, pero sobre todo con mi señora. Ella tiene sus propios méritos, y no por ser mujer, eso significa que donde está gracias a su esposo. Yo no he tenido absolutamente nada que ver con su nombramiento, porque el nombramiento responde a una decisión del Poder Ejecutivo del cual yo no soy parte. Entonces, reitero, realmente no esperaba una bajeza de ese nivel de un colega con el cual he estudiado toda la carrera de Derecho, he trabajado en Naciones Unidas y me conoce perfectamente, y sabe que sería incapaz de... termine, por favor. Y decir una cosa tan humillante como la que ha dicho para con una mujer. En tercer lugar, presidente, Carlos Romero es colega, amigo mío, durante muchos años tenemos muchas publicaciones juntos y hemos trabajado juntos muchos años. La decisión de nombrarlo a él presidente del Instituto Nacional Penitenciario fue el ministro de Justicia. Yo me enteré cuando ya se le había ofrecido el cargo. Escuchen. Era mi asesor en el Congreso y era el más interesado en que siguiera trabajando conmigo. Y en relación con las responsabilidades administrativas o penales que pudiera tener, tiene que responder el doctor Carlos Romero como cualquier otro funcionario público. Pero debo decirle... Concluya. Penitenciario. A ver si me permiten terminar, por favor. Termine, por favor, porque estaba en una alusión. Sí, termine, pero por favor. tengo que defenderme, presidente. Defender Termine, por favor, mi nombre. está en la palabra el congresista Y el Mauricio señor Mulder. Romero tendrá que responder, pero quiero decirle que ha sido cesado con todos los miembros del Consejo Nacional Penitenciario por un asunto del cual no fue directamente responsable. Tendrá que responder ante el Congreso por sus responsabilidades políticas y espero que lo citen. El colega Mulder es miembro de la Comisión de Justicia. Han pasado 3 semanas, ¿por qué no lo citan al señor Romero? Ok, Entonces, ha terminado ha respondido los 3 temas, por favor. Ok. Continúe, congresista Mauricio Mulder. A ver, presidente, en primer lugar, que ha demostrado que la tolerancia debe llevar a que cuando uno alude a una persona, como yo lo he hecho, se le dé la oportunidad de que pueda contestar. No como hace él, que siempre viene con el... No, al final te voy a dar la interrupción. Y claro, al final termina, da la interrupción y vuelve a resumir la palabra. Eso no se hace, pues. Entonces, hay que empezar a aprender modales democráticos. En segundo lugar, efectivamente, somos compañeros de clase de la universidad y hemos trabajado juntos. Y yo tengo un gran aprecio por él. Pero yo no lo estoy a él rebatiendo. Lo que estoy haciendo es rebatiendo sus argumentos. Y estoy rebatiendo también parte de su conducta política, nueva en el Parlamento, pero lo estoy haciendo en función de un criterio sustantivo. La mujer del César no solo debe ser honrada, que estoy seguro que a lo mejor que su esposa es honrada, sino también parecerlo. Y cuando los parlamentarios tenemos familiares en el Poder Ejecutivo, siempre habrá un tamiz de que no lo parezca. Y entonces un parlamentario debe ser escrupuloso en que sus familiares no deben trabajar en el Estado, aunque sea de oposición. Eso es fundamental, porque eso le da independencia. No hay independencia cuando uno le debe favor o al ministro o le debe el favor al presidente de la República. Entonces ahí las cosas claras, presidente. Y en segundo lugar, señalar que todo este debate del tema de la inmunidad parlamentaria es parte de una escalada del señor Vizcarra, a la que se prestan los congresistas, los pocos congresistas oficialistas que hay. Se prestan a una escalada para tratar este 28 de julio de hacer un nuevo brulote de agresión contra el Congreso por parte del presidente de la República. Tenemos que hacer una política de alerta al país, que este 28 de julio el señor Vizcarra va a venir con un mecanismo en el que va a buscar disolver este Congreso. Y nosotros no se lo podemos aceptar. El voto de confianza que él solicitó se le dio.
Y ese voto de confianza se puso en un tablero en donde los votos verdes eran mayores que los demás. Él no puede interpretar que el color verde se convierte en color rojo. Él no tiene esa capacidad para interpretarlo, como lo dicen justamente sus corifeos acá. Él tiene que aceptar lo que el Parlamento le diga, porque eso es lo democrático. Él no puede obligar al Parlamento a votar como él quiere. Esto no es una dictadura, señor Vizcarra. Aprenda democracia, señor Vizcarra. Y cuando venga usted el 28 de julio y diga feliz fiestas patrias, sea de verdad. Y no venga a pechar al Congreso, porque si viene a pechar al Congreso, mire usted la historia del Perú, cómo terminaron todos los dictadores. Así terminará usted si viene con ese plan. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Le pide una interrupción la congresista Alcorta, la congresista Mercedes. Presidente, me ha pedido interrupción la congresista Alcorta, le daría una y me está pidiendo Marisa, por favor, le voy a agradecer. Tiene la interrupción congresista Alcorta. Congresista Alcorta, tiene una interrupción. Y las dos. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. Presidente, gracias. Yo le pedí al señor Ochoa que me cediera las dos interrupciones que me las cedió y por eso me he preparado. Si me las sé, con el mayor gusto. Aprecio, gracias. Y aprecio el gesto más democrático que algunos talibanes como el señor Gino Costa no aprenden lo que es la democracia. No tiene educación democrática, no tiene educación parlamentaria. Porque si hablamos de parlamento y de democracia y de decencia y de corrupción, la verdad es que usted es una de las personas que más ha despotricado este Congreso, yendo todos los días, mañana, tarde y noche, a hablar mal de este Congreso. Usted ha contribuido de la mala imagen del Congreso, además las conductas de todo el mundo. Presidente, para corregir al señor Gino Costa, que lo repite y lo repite porque no corrige tampoco en la cabeza, el tema de Colombia. La inmunidad no está en Colombia por el tema de Escobar, porque buscaba la inmunidad en el Parlamento. Eso se está corrigiendo, le digo que está corrigiendo, va a regresar la inmunidad. Ese es el tema, porque se apoderó de todo el Parlamento y él quería buscar la inmunidad. El tema de la imagen, ya se lo dije, es el que más destroza, él y la señora, la de los mandiles rosados, es la persona que más, Montenegro, ¿no? Es la que más han destrozado la imagen de este Congreso, la han destruido, es la forma democrática que tiene usted. Termine su idea. ¿Por qué la reforma de justicia nacional? ¿Por qué? ¿Porque funciona? ¿Porque es buena? ¿Porque es un referente impoluto? No, porque es un reverendo desastre. Y la Junta de Notables que quiso poner la Junta Nacional de Justicia ha sido peor todavía. De 104 ninguno ha progresado. Entonces vamos a llevar la inmunidad al Poder Judicial. De ninguna manera la inmunidad no sale de este Congreso. Votaré en contra de que salga de este Congreso. No hay acá impolutos para que puedan decirnos que acá la inmunidad la va a ver el Poder Judicial del Congreso. Que vean la suya y la de todas sus familias que están trabajando en el Estado, que no deberían hacerlo, están prohibidos de hacerlo. Y para terminar, presidente, el tema de los uniformes de la policía, las botas, cuando usted estuvo en el Ministerio Interior, ¿dónde están? Porque las botas fueron de plástico, los uniformes sintéticos y las gorras. Bien. Congresista Marisa Clave, la otra interrupción. La verdad es que talibanes acusando a alguien de talibán no tiene ningún sentido. Porque para agredir y para hablar en voz alta y para gritar y para imponerse, para eso sí son supuestamente autorizados, pero a otros que levantan la voz les gritan. Y una cosa, colegas, que creo que es fundamental acá para todos nosotros, es que ni las esposas ni las familias son moneda de cambio de nadie. Peleense lo que quieran con el señor Costa o con cualquiera de nosotros, pero no se metan, por favor, con la familia. Gracias. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, me pide por excepción una interrupción a la congresista Gladys. No sé si usted lo permite. Por excepción, congresista Daniel Sánchez. Gracias, presidente. Presidente, qué gusto me da oír a algunos colegas que manejan doble discurso, presidente. Porque, por ejemplo, acá se ha dicho, esto no se metan con las familias, presidente. Pero aquí, de aquí yo no he escuchado, presidente, a ningún colega
Decir, no se metan con el hermano de la congresista Sánchez, no se metan con la familia de tal presidente. Eso no se ha dicho, presidente. Y qué gusto me da que lo ratifiquen ahora mismo, porque uno tiene que ser consecuente, presidente. Y ojalá que esto quede claro ahora, de ahora en adelante, presidente. Eso es importante, presidente, decirlo. Gracias. Continúe, congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, de hecho, entre la euforia y las intenciones de poder llegar y aterrizar a un punto clave sobre inmunidad, yo no puedo dejar de hacer uso de la palabra, iniciando, presidente, con todo respeto, expresando un saludo muy especial a mi pueblo, a la provincia de La Convención, que hoy, en estos momentos, está celebrando un aniversario político más, allá en la región Cusco. Pero, y retornando a la materia, presidente, creo que es importante reconocer ante el país que la fórmula de la inmunidad parlamentaria en este Congreso no funciona y no ha funcionado. Que la fórmula de levantamiento de la inmunidad parlamentaria ha fracasado. Todos quisiéramos ser coherentes en señalar que no apostamos por defender la impunidad, pero lo contrario es lo que sucede. Ejemplos elementales, presidente, es cierto que no hay que matematizar el asunto para señalar un solo caso. Tenemos un congresista fugado y muchísimas experiencias de blindajes que sí desinstitucionalizan al Congreso, que sí deslegitimizan al Congreso. La fórmula que estamos implementando, aplicando para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, no funciona. Y yo creo que ese es el tema elemental y la conclusión elemental que el pueblo peruano se tiene. Y lo que tendríamos que decir aquí desde este Parlamento es: no te metas con el pueblo peruano. No nos metamos con la interpretación del pueblo peruano. El pueblo peruano es claro y es específico. Esa fórmula de levantamiento de la inmunidad parlamentaria otorgada, asignada a este Congreso, no funciona. Y ese es el punto que creo elemental. La inmunidad parlamentaria se ha convertido en una práctica subjetiva de protección política. Y es contra eso que lo que queremos trabajar, es contra eso lo que queremos luchar. Y por ello es importante mirar, obviamente, una instancia que le permita dar legitimidad a la democracia en el país y a la administración de la justicia en el país. Y por eso es coherente pensar que siendo parte, lamentablemente, siendo parte de una vida política precaria, que no asume la responsabilidad como tal, que sea otra instancia la que sea responsable de hacer cumplir una disposición jurídica, una administración de justicia. Y por eso es que muchos peruanos, presidente, no entendemos por qué razón, por ejemplo, el tema de la inmunidad de proceso se tenga que mantener. Si seguimos siendo peruanos comunes y corrientes. Pero claro, la inmunidad de arresto tal vez es un asunto que hay que empezar a mirarla. Y si hay que mirar la inmunidad del presidente, hay que empezar a discutirla. ¿Por qué razón el presidente tendría que tenerla? ¿Y por qué razón la tendría que tener el defensor del pueblo? Y si hay que empezar a discutirla, hay que empezar a discutirla. Pero lo cierto es que la inmunidad se está convirtiendo en impunidad, porque estamos promoviendo, ¿no es cierto?, los mecanismos de blindaje, y estamos alentando que personas que tienen que dar cuenta de la justicia vengan al Congreso para protegerse. Y eso, presidente, no se puede comprender. Eso es algo que no podemos entenderlo. Colegas, el tema de la inmunidad parlamentaria es un asunto que debemos empezar a discutirla desde un punto de vista elemental, darle institucionalidad a la democracia y no permitir que aquí al Congreso vengamos personas que tenemos que rendirle cuentas a la justicia. Por eso, presidente, desde el Nuevo Perú también habíamos votado en contra de la confianza, porque lamentablemente estamos desinstitucionalizando el Congreso. Y creemos y estamos convencidos que el Poder Judicial debería ser, mientras tanto y en tanto el Congreso recupere la responsabilidad y la solvencia para ejercer la función, tendría que ser el Poder Judicial quien tenga que estar
en la competencia de levantamiento de la inmunidad. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, presidente. Me pidió interrupción la congresista Marisa Gravio, la hace, pues, no, gracias. Señor presidente, yo quiero llamar sinceramente a la calma en este debate. He escuchado con suma preocupación cómo la presidenta de la Comisión de Constitución a la cual pertenezco ha adjetivado que ha dicho mentiras en las estadísticas. Yo no quiero señalar con igual calificativo porque no acostumbro a hacerlo, pero hay imprecisiones en argumentaciones, por ejemplo, de la congresista Luz Salgado cuando dice: los congresistas vamos a estar inertes, sometidos, atemorizados por las acciones de investigación y las opiniones que hagamos. En el propio artículo que nosotros como minoría, entiendo coincidentemente con el Ejecutivo, y aquí aclaro que nosotros tenemos un proyecto 2 años antes de lo que estamos debatiendo, dice que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Punto seguido, no son responsables ante autoridad y órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos que emiten en ejercicio de funciones. Está preservada los votos, opiniones y acciones de investigación dentro de nuestra función, están preservados plenamente por la inmunidad. Pero aquí hay un defecto en el proyecto que presenta la Comisión de Constitución, porque dice: desde el acto de su elección y hasta un mes después de haber cesado en el cargo, los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan. ¿Qué significa? Que después que dejemos de ser congresistas, un mes después, sí nos van a poder denunciar. Ahí están lesionando gravemente la institución de la inmunidad. Y yo pediría que en ese aspecto sí se corrija el dictamen de mayoría. Porque yo no creo que ellos estén con esa barbaridad, con ese error en la redacción que están planteando en este artículo 93 en la propuesta de mayoría. En segundo lugar, señor presidente, respecto a la inmunidad, entendamos nuestro ordenamiento jurídico. Todos los ciudadanos del Perú tenemos un grado de protección de no ser incriminados por cualquier persona de la comisión de un delito. El ciudadano de a pie tiene que ser acusado por el Ministerio Público. Una denuncia de parte no puede proceder para que lo incriminen por un delito. Tiene que ser el Ministerio Público el que califique que hay una presunta comisión de un delito. Y así van escalando las prerrogativas y las inmunidades hasta que llegamos a la inmunidad parlamentaria que estamos debatiendo, y ciertamente otros también tienen inmunidad, y el presidente de la República tiene el mayor grado de inmunidad y protección establecido en el 117. Eso no es ninguna novedad. Es parte del ordenamiento jurídico que tenemos en el Perú, es parte de una república democrática, y no veamos las cosas a medias. Nosotros sostenemos que para correctamente ejercer las prerrogativas que nos da la inmunidad parlamentaria, solo en el caso de delitos presuntos de tipo penal, sea la Corte Suprema, porque tiene que hacer otro poder equivalente el que nos pueda levantar la inmunidad solo en esos casos. Y no planteamos cualquier instancia del Poder Judicial, sino la Corte Suprema. Y ahí podría una ley de desarrollo establecerse que sea el Pleno de la Corte Suprema conformado solo por los titulares. Se dice que el Poder Judicial sería juez y parte. Señor presidente, el Poder Judicial en nuestro ordenamiento nacional en el Perú está establecido por autonomías internas. Ningún juez, ningún magistrado, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, está sometido a las directivas de sus superiores, ni él tiene sobre las inferiores. Eso también queda absolutamente claro porque es parte de la situación.
Y no es que son juez y parte, es un poder especializado en el juzgamiento y en dirimencia de conflictos. El otro punto, señor presidente, quiero señalar claramente en el tema de las sentencias firmes que también equivocadamente contiene el dictamen de mayoría. Dice que no pueden ser sujetos de una ejecución hasta que no haya sentencia firme. Nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad que se puedan ejecutar de determinadas decisiones del Poder Judicial respecto a la privación de la libertad. Una sentencia firme y absoluta casi nunca existe, señor presidente, porque incluso después de agotada la jurisdicción y la vía nacional podemos recurrir a las jurisdicciones internacionales a las cuales soberanamente el Estado peruano se ha adscrito y se ha sometido. Las sentencias son ejecutables después que se cumpla la garantía constitucional de la doble instancia en la totalidad de los casos, y en algunos casos, por excepción, hay la privación de la libertad cuando son medidas precautelares o cuando así lo manda el ordenamiento jurídico, y eso es potestad del juez. Entonces no nos vengamos, señor presidente, no mantengamos este error de decir sentencias firmes. El mejor de los casos podría ser sentencias ejecutables. Finalmente, señor presidente, debatamos con seriedad. Eso de sacar argumentos bajo la manga de los familiares de aquí a allá, nosotros hemos sostenido en nuestro dictamen de minoría que estamos porque el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, otro poder equivalente en jerarquía y autonomía al Poder Legislativo del cual formamos parte, sea el que tenga la potestad de levantar una inmunidad solo en los presuntos casos de delitos penales. Reitero, leamos bien, dictamen de mayoría, dictamen de minoría, proyecto del Ejecutivo, Constitución actual. En todos los casos se preserva, señor presidente, la inmunidad respecto a opiniones y votos, excepto en el dictamen de mayoría cuando permite que un mes después sí no puedan enjuiciar. Tremendo error que debe ser corregido, señor presidente. Señor presidente, yo llamo a que realmente respaldemos nuestra propuesta, que en nuestra opinión es la más ajustada a un espíritu republicano, porque los males del poder son la corrupción y el abuso, y para combatirlos tenemos que entregar a otro poder que nos fiscalice. Cualquier abuso que pueda cometer transgrediendo la Constitución, nosotros tenemos como Congreso la prerrogativa en el artículo 99 de la Constitución de acusarlo constitucionalmente a los miembros de la Corte Suprema. Y en el caso hubiera conflicto entre ambos poderes, tenemos el Tribunal Constitucional que resolverá en definitiva. Hay un perfecto juego de equilibrio, señor presidente, que debe ser restablecido para que no sigamos con esa práctica. Y yo recuerdo aquí la frase de Fernando Belaúnde Terry cuando decía: si elegimos a un correligionario como contralor de la República, estamos eligiendo un cómplice. Él decía: prefiero que no sea un correligionario. Y aquí yo quiero decir, señor presidente, no somos juez y parte, no debemos ser juez y parte, porque no seríamos juez y parte si no seríamos cómplices, si es que no transferimos la inmunidad para que sea ejercida como control de equilibrio de poderes por el Poder Judicial en los términos que he puesto, señor presidente. Gracias.